Amados, muy buenas noches. Qué bendición nuevamente estar reunidos para estudiar su palabra. Por favor, acompáñenme a hacer una oración para poder dar inicio. Padre, gracias te damos por este momento y la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Prepara nuestros corazones para ella. Danos la gracia para que se pueda hacer carne en nosotros y que por tu gracia también la podamos vivir. Danos entendimiento, sabiduría y permite que podamos ser buena tierra, Señor, y podamos dar fruto al 100 por 1. Danos ojos para ver, corazón para entender, oídos, Señor, que escuchen tu voluntad y que nuestros pies caminen en tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. El tema para esta noche le he titulado Victorias y derrotas. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesucristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, por su gracia nos hizo una nueva criatura. Y es su voluntad que hagamos maravillas en su nombre. Él es un Dios de maravillas. Él quiere que vayamos de victoria en victoria. De hecho, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28, versículo 7, promete que aquellos que obedecen y oyen su voz y guardan los mandamientos de Dios, los enemigos que se levanten en contra nuestra vendrán por un camino, pero por 7 van a huir. En Josué capítulo 1, versículo 8 se nos dice cómo si meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, y su palabra, su ley no se aparta de nuestra boca, vamos a hacer aquello que Dios nos manda, todo nos va a salir bien y vamos a prosperar en nuestro camino. Así que hay muchas promesas de bendición. Segunda de Corintios 2:14 dice que Dios quiere que vayamos de triunfo en Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente, muchas veces nos apartamos del camino. Nos apartamos de sus mandamientos. La Biblia dice en Proverbios 16:18 que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Muchas veces nos creemos lo que no somos, hacemos cosas incorrectas y caemos y fracasamos. Pero Dios quiere que tengamos entendimiento. Dios quiere que aprendamos a caminar en sabiduría, que aprendamos a ser guiados por el Santo Espíritu de Dios y ordenar nuestros pasos con su palabra. Sin embargo, quisiera que consideráramos las victorias y derrotas específicamente del profeta Elías para que tomamos consejo y aprendamos de su vida. Elías fue un poderoso varón de Dios. La palabra de Dios muestra en Segunda de Reyes, capítulo 19, versos del 9 al 15, cómo mandan a llamar a Elías. Había una sequía en ese tiempo y el rey de Israel, Acab, mandó a llamar a Elías. Quisiera decirte algo antes de ver esta parte de la historia. ¿Sabes? Aunque los ateos digan que no existe Dios, Él sigue siendo bueno y hace que el sol salga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Hay personas que son soberbias y arrogantes y Dios los deja hasta que llega un día donde Dios dice, hasta aquí. Dios es quien le pone límite a las olas del mar. Nabucodonosor era un rey poderoso y un día él dijo, bueno, ¿no es esta la gran Babilonia que edifiqué para la gloria de mi grandeza? Y Dios dijo, hasta aquí. Una voz en los cielos dijo, a ti dicen, rey Nabucodonosor, hoy tu corazón es entregado a las bestias del campo. Te volverás bestia y tu reino es traspasado de los hombres. Así que yo quiero decirte que si Dios no detiene la soberbia de alguien en ese momento, no es porque no tenga el poder para hacerlo, sino porque Dios espera que se arrepienta. Y en esta historia me llama la atención porque se trata de algunas personas militares, pero precisamente los capitanes que fueron a llamar a Elías, y me atrevería a decir que no iban tan humildes a hablarle al profeta. Yo quisiera pedirte que no importa la posición que tengas en tu trabajo, no importa si eres el jefe de los jefes,
Aprende a ser humilde, porque todo lo que Dios te ha dado no es por ti, es por la gracia de Dios. Hay personas que no reconocen que es por la gracia de Dios, no es por sus estudios que Dios los coloca en esa posición. Recuerdo cuando Pilato está hablando con el Señor Jesús y me da risa porque le dice Pilato, no sabes, como diciendo, no sabes quién soy yo, no sabes que tengo el poder de crucificarte y tengo el poder de soltarte. Y el Señor Jesús le dijo, ninguna potestad tendría sobre mí si no te fuere dado por mi Padre que está en los cielos. Así que yo creo que bueno sería que aprendamos a ser agradecidos con nuestro Dios, porque Él es el que nos coloca en posiciones de honor, en posiciones respetables. Pero bueno, este capitán parecía que se creía muy, no sé, muy capitán. Y cuando llama a Elías, lo llama de una forma no muy humilde. Eso está registrado en Segunda de Reyes 19, del 9 al 15. Y miras, este Elías era tremendo. Dice la Biblia que un capitán de 50 se acercó a donde él estaba. Y he aquí que Elías estaba sentado en la cumbre del monte y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y mira lo que le responde este profeta. Elías respondió y dijo al capitán de 50, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y mira, de repente, ¡puf! Adiós 51. Hubiera sido mejor que el capitán hubiera llegado de manera humilde. Hay personas que no alcanzan a aprender la lección. Hay otros que sí. Yo espero que tú y yo aprendamos la lección y no tengamos que llegar a situaciones donde entendamos que necesitamos ser humildes. Pero bueno, volvió el rey, dice la palabra de Dios, a enviar a otro capitán de 50 y le habló y le dijo, varón de Dios. Nuevamente no fue muy humilde y le dijo, varón de Dios, el rey te manda a hablar. Y dice la palabra, el rey dice así, desciende pronto. Entonces Elías nuevamente vuelve a responder, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y nuevamente cae fuego, ¡buf! Ya Elías llevaba 102 personas. ¡Qué manera de mostrar la autoridad de Dios! Amado, Dios puede hacer caer fuego del cielo y consumir a todos sus enemigos. No lo hace porque no es el tiempo. Esto solamente fue para una enseñanza. Pero llegará el día donde van a rodear la ciudad de Jerusalén. Y la Biblia dice que va a caer fuego del cielo y va a consumir a todos. Eso va a suceder después del milenio. Pero en fin, es importante comprender que es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Si Dios no vence a tus enemigos y no los esparce, propósito hay. Pero en esta oportunidad cayó fuego del cielo y consumió a estos 102, 2 capitanes con 100 soldados. Ahora me llama la atención la sabiduría y la humildad del tercer capitán. ¿Sabes qué? Aquellos que son humildes encuentran la vida. Aquellos que son soberbios se apresuran a juicio y destrucción. Dice la palabra de Dios que volvió a enviar al tercer capitán de 50 y dice la palabra de Dios que se puso de rodillas. Mira qué interesante. Este sí había aprendido. Yo me imagino que los 50 que iban con él iban temblando al igual que él. Y dice que se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, mira qué interesante, líderes así necesitamos. Ya voy a explicar por qué. Y dice, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida
y la vida de estos 50 siervos. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Y le dice el ángel de Jehová, no temas, desciende con él. Así que gracias a Dios por la humildad de este capitán, salvó a sus 50 de morir como los otros. Finalmente, Elías va donde Acab y es interesante lo que sucede. Pero ahora quiero retroceder un poco y esto está en Primera de Reyes, capítulo 18. Es algo que sucedió también en el reinado de Acab, donde se muestra una victoria poderosa de Elías. Quiero decirte que Dios quiere hacer cosas poderosas a través de ti para revelar su nombre, para revelar su gracia, para revelar su favor. Y esta historia muestra cómo Dios se mueve poderosamente y Elías hace cosas poderosas, pero no porque estaban en su corazón, no porque fueron su idea, sino porque Dios se la reveló. Si tú quieres hacer cosas poderosas para Dios, no tienes que inventar tu agenda. Debes encontrar y descubrir lo que Dios tiene para ti. Efesios 2:10 dice que Dios ha preparado obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras poderosas de Dios deben de ser descubiertas en oración, en intimidad, y Dios nos va a permitir descubrir su plan y por su gracia realizarlo. Así que Elías va a hacer cosas portentosas, como lo vamos a ver, no porque se las imaginó, sino porque Dios se lo mandó. En Primera de Reyes, capítulo 18, versos 30 al 40, se habla cómo Elías convocó a Acab y al pueblo, porque ellos estaban siguiendo a Baal. Y Elías les dice, bueno, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, pero si Jehová es Dios, id en pos de él. Y Elías hace una especie de trato con ellos. Vamos a hacer una cosa, ustedes ofrezcan un holocausto, yo voy a ofrecer el mío, pero el Dios que descienda con fuego, ese va a revelar que es el Dios verdadero. Ustedes preparen el sacrificio, pero no pongan fuego, que sea el fuego de Dios, el fuego del Dios verdadero, el que haga quemar el holocausto. Y ellos dijeron que sí, y comenzaron haciéndolo los profetas de Baal, pero no sucedió nada. Y quiero contar qué fue lo que pasó con Elías. Dice la palabra de Dios que Elías le dijo al pueblo que se acercara, versos del 30 al 40. Dice que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y hizo un pequeño altar con 12 piedras que representan las tribus de Israel. Dice la palabra de Dios que hizo una zanja alrededor del altar y dice la palabra de Dios que luego preparó la leña, cortó al buey en pedazos y les dijo que llenaran 4 cántaros de agua y que lo virtieran sobre el holocausto. Dice la palabra de Dios que Elías pidió que lo hicieran 3 veces, de tal manera que el agua inundó la leña. Ustedes saben que la leña mojada no enciende, pero bueno, hizo que todo el holocausto, la leña, fuera lleno de agua y hasta corría alrededor del altar, a tal manera que aún la zanja estaba cubierta con agua. ¿Por qué hizo Dios estas cosas? Dios quería revelarse. Él quería mostrar que Él era el Dios verdadero. Ahora bien, ¿por qué hizo Elías todas estas cosas? ¿Será que Él se las inventó? Amado, Elías solamente estaba obedeciendo la palabra de Dios. Cada siervo que ha hecho cosas maravillosas, Josué deteniendo el sol, Moisés abriendo el mar, no es porque a ellos se les imaginó hacer ese gran milagro, no. Solo fueron obedientes a Dios, solo fueron obedientes a la palabra de Dios. Así fue Jesucristo, solo hacía lo que el Padre le revelaba. Mira lo que dice Elías acerca de esta historia. Él dice y ora de esta manera: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, escucha, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. No se las inventó Elías, fue Dios quien le dijo: vas a hacer una zanja, vas a echar 4 cántaros con agua, vas a hacer esto. Ese es el éxito.
Si tú quieres que se caigan los muros, es Dios quien tiene que dar la estrategia y tú solamente ser obediente. Si Dios dijo 6 vueltas, tú no puedes decir mejor 4. Si Dios dijo 7 vueltas al último día, tú no puedes decir, Señor, mejor 6. La clave para las victorias, la clave para el éxito, la clave para vencer a nuestros enemigos, para vencer dificultades, está en obtener la estrategia de Dios y hacerle caso a sus mandamientos, seguir lo que Dios dice. Dice la Biblia que fuego cayó del cielo, consumió el holocausto, dice la palabra, la leña, las piedras y lamió aún el agua. Y después Elías dijo, prended a todos los profetas. Se los llevó al arroyo de Cisón y los degolló. ¡Qué tremenda victoria! Ahora voy a decirte algo, porque esto es bien importante. Aunque Dios te use para hacer cosas poderosas y maravillosas, si haces cosas que Dios no te mandó, eso te será de derrota. Voy a repetirlo. Tienes que aprender a hacer solo lo que Dios te manda. No debes de meter tus pensamientos, no debes de meter tus chistes, no debes de meter tus bromas, porque eso será para caída y nuestra vergüenza. Si cuando bromeamos o hacemos cosas que Dios no mandó, quebrantamos su palabra, vamos a caer derrotados o en vergüenza delante de nuestros enemigos. Mira lo poderoso que hizo Dios a través de Elías. Hizo que fuego descendiera, degolló a los profetas de Baal, los mató. Pero en medio del proceso, él iba a sufrir una terrible derrota. ¿Por qué? Porque hizo algo que Dios no le mandó. Hizo algo de su propio corazón. Hizo algo que Dios no le dijo que hiciera. ¿Cuál fue el pecado que cometió Elías en este proceso del sacrificio, cuando Dios se iba a revelar e iba a matar a los profetas de Baal? Esto se encuentra en Primera de Reyes 18:27. Dice la palabra de Dios, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Elías se burló de los principados que estaban sobre esa región y él pecó delante de Dios. Esto le hizo que se abriera una puerta para caer en depresión y para caer en pecado. Dice Éxodo capítulo 22, versículo 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Yo quiero decirte que hay principados y potestades sobre las naciones que practican el pecado. Y aún a los principados y potestades no podemos injuriarlos ni maldecirlos. De hecho, no tenemos autoridad ni siquiera para maldecir a Satanás. Muchos cometen ese grave error. Se burlan de Satanás, dicen que es un león sin dientes, o se burlan de los principados, o se meten a reprender a principados y potestades cuando Dios no les ha mandado. Debemos de tener mucho cuidado. Solo tenemos autoridad sobre el diablo en aquello que Dios nos manda. Quiero repetir eso. Solamente tenemos autoridad en hacer aquello que Dios nos manda. No procures levantar muertos si Dios no te lo ha mandado. No procures hacer cosas que Dios no te ha mandado. No hagas declaraciones. Hay personas que yo las escucho y a mi sentir son muy insolentes. Porque dicen, declaro esto otro. Y Dios no les ha dado una palabra rema. Solamente están tratando de hablar según el logos de Dios, según su entendimiento. Pero están cometiendo pecado. Están haciendo cosas que Dios no les ha mandado. Para hacer la obra de Dios es necesario ser guiado por el Espíritu Santo y no hacer las cosas según mi criterio, según mi manera de pensar. Si Noé le hubiera cambiado las medidas al arca, se hunde. Necesitamos seguir las medidas como Noé, como Moisés. Dice que hicieron todo conforme al modelo
Así es como vamos a obtener la victoria en el matrimonio, siguiendo lo que la palabra de Dios dice el matrimonio. Así es como vamos a triunfar como empleados, siendo buenos empleados, haciendo lo que la Biblia dice. Ahora quiero mostrarte Judas capítulo 1, versículo 9. Hablando del arcángel Miguel. Tú sabes, en una oportunidad el Señor mandó a Miguel a traer el cuerpo de Moisés porque iba a ser utilizado por Dios e iba a resucitar el cuerpo de Moisés. Pero Satanás se opuso y hubo una pelea ahí. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Judas, verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mis amados, ni Miguel se atrevió a proferir juicio contra el diablo. Cuídate de hablar mal de las autoridades. Ya voy a hablar acerca de eso. Las personas que no entienden o no tienen comprensión y entendimiento, hablan mal de las autoridades y no se están dando cuenta que están abriendo una puerta al enemigo para ser destruidos. En Primera de Reyes 19, del 1 al 4, se muestra lo que sucedió debido al pecado de Elías. Elías le abrió la puerta al maligno cuando se burló de los principados y de las potestades, cuando él se burló de Baal. No debemos burlarnos de nuestros enemigos. Y dice la palabra de Dios que le avisaron a Jezabel cómo Elías había degollado a los profetas de Baal. Recuerda por favor cómo Jezabel, la esposa de Acab, rey de Israel, fue quien introdujo la adoración a Baal a Israel. Así que Jezabel molesta, dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. ¿Y sabes qué? Elías le tuvo miedo a Jezabel y se fue. El hombre que le hizo descender fuego del cielo. Ya viste más adelante como a un capitán. Eso está en la segunda carta a los reyes. Creo que te lo leí en el capítulo, déjame ver, ahí lo notas, 19. Cómo Elías hizo descender fuego del cielo y consumió al capitán y a los 50. Le hizo 2 veces. Pero en esta oportunidad, debido al pecado que abrió, le tuvo miedo a Jezabel. Ahora, bien, yo sé que esta mujer Jezabel era una mujer de influencia y tenía todo el poder para que Acab mandara al ejército de Israel a matar a Elías. Pero un hombre del poder de Elías le tuvo miedo. ¿Por qué es que Elías salió huyendo? ¿Por qué es que él cayó en esta situación? Fue por el pecado que cometió. Mira, la palabra de Dios muestra cómo Elías cae en una profunda depresión. Dice la Biblia que él se fue por el desierto por un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Por qué el profeta cayó en esta depresión? Por el pecado que cometió. ¿Cuántas personas tienen tremendas victorias, pero también han hecho cosas incorrectas y luego caen en profundas depresiones? Yo quiero decirte que si tú caes en depresión y ya te quieres morir, has hecho cosas incorrectas delante de Dios. El vivir en comunión nos va a permitir tener el deseo, claro, de partir con el Señor porque es mejor, pero es un deseo de vivir para agradarle, para amarle, para complacerle. La depresión, el enojo, la tristeza son manifestaciones de habernos apartado de los caminos de Dios. Debemos de tener cuidado y no cometer el pecado que cometió Elías. Por favor, no hables mal de tus jefes. No hables mal de los que están en autoridad. Cómo me bendijo mucho oír a un hombre de Dios hablando acerca de sus jefes, cuando él decía cómo él oraba por sus jefes, porque no importa cómo estos fueran, era el medio de Dios para darles un trabajo, para bendecir a su familia y tener el sustento. ¿Cuántas personas hablan tan mal de las autoridades? Ahora,
Por ejemplo, nosotros que estamos en esta pandemia y en esta situación que estamos viviendo, ¿cuántas personas critican a los que están en autoridad? Hablan mal de nuestro presidente, hablan mal. Yo no estoy defendiendo a ningún presidente, pero sí te estoy diciendo, no peques contra Dios hablando mal de las autoridades, porque será para perjuicio personal. No lo hagas. Eso es pecar delante de Dios. No hables mal de ninguna persona que esté en autoridad, aun cuando sea un malvado. La Biblia dice que Pedro enseñó honrar al César. Y sabes, cuando él escribió eso, César era homosexual. No estamos diciendo que aceptamos la conducta homosexual. Es incorrecto delante de Dios, y todo aquello que es pecado delante de Dios debemos de reconocerlo. Pero debemos aprender a respetar a nuestras autoridades y a orar por ellos para que Dios les dé sabiduría, pero no hablar ni criticar. Hay personas que se expresan tan mal de sus padres, se expresan tan mal de otros. Quiero que mires lo que dice la Biblia al respecto. Dice Judas capítulo 1 versículo 10, después de que nos habló de Miguel, cómo él no maldijo a Satanás. Dice la Biblia en el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Segunda de Pedro 2, del 9 al 12. Mira lo que dice. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Oh, mis amados, las victorias de Dios las vamos a tener por obedecer los mandamientos de Dios. Pero las derrotas las vamos a obtener por apartarnos de su palabra, por hacer las cosas según nuestros pensamientos, por reaccionar emocionalmente. Necesitamos pedirle a Dios que nos entrene para vencer, que podamos meditar de día y de noche en su palabra, que podamos obedecerle, que aprendamos a negarnos a nosotros mismos y no hacer lo que pensamos, no hacer lo que deseamos, sino seguir la palabra de Dios y obedecer por gracia, tomar la cruz cada día, negarnos. Mira lo que dice la Biblia acerca de aquellos que escuchan la voz de Dios y caminan en sus caminos. Dice el Salmo 81, ya para ir finalizando, versos del 13 al 16. Oh, si mi pueblo me hubiera oído, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Mis amados, si queremos tener victoria, esforcémonos por obedecer la palabra de Dios. Andemos por fe y no por vista. Cuando las situaciones nos aprieten, cuando las situaciones adversas vengan en contra nuestra, no reaccionemos, no insultemos, no hablemos en contra de nuestros enemigos, no injuriemos a aquellos que nos ofenden. Aprendamos a caminar a la luz de la palabra de Dios. Aprendamos a ordenar nuestros pasos con su palabra. Él nos va a llevar de triunfo en triunfo, pero no debemos apartarnos ni a izquierda ni a derecha. ¿Quieres tener victoria contra las injusticias en el trabajo? Camina en justicia. ¿Quieres tener victoria en el matrimonio aun cuando te ofendan, cuando te lastimen? Camina en justicia, ora delante de Dios y permite que aprendas a obedecer en tu mente, en tu corazón, con tus acciones. Pídele a Dios que te dé la gracia para no actuar impulsivamente, para no actuar de acuerdo a tus pensamientos.
porque todo lo que sembremos vamos a cosechar. Y si en el trabajo hacemos cosas incorrectas, por las cosas correctas vamos a recibir una recompensa, pero también por las cosas incorrectas. Elías fue un tremendo hombre de Dios que podía hacer descender fuego del cielo cuando Dios le hablaba, pero también huía de una mujer enojada cuando él le abría las puertas al maligno. No podremos prevalecer delante de nuestros enemigos espirituales o también naturales si no guardamos los mandamientos de Dios. Que el Señor nos ayude para ir de triunfo en triunfo. Y te motivo en el nombre de Jesús a pedirle al Todopoderoso que nos ayude a caminar en la palabra de Dios y no a hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Oremos. Padre, te damos las gracias porque en Cristo podemos obtener victoria. Si guardamos tus mandamientos y hacemos todo lo que tú nos mandas, podemos ser victoriosos e ir de triunfo en triunfo. Perdónanos, Señor, porque como Elías hemos injuriado a nuestras autoridades, hemos hablado mal quizás de muchos presidentes, hasta hemos hecho quizás chistes burlándonos de ellos, de sus faltas o quizás de sus errores o incapacidades. Te pido que nos perdones y nos permita ser un pueblo santo que ore por los presidentes, que ore por los que están en gobierno. Señor, no estamos de acuerdo si viven vidas inmorales y apartados de tu palabra, pero sí podemos pedirte que les des sabiduría y que puedan conocerte y que te teman, para que caminen, Señor, obedeciendo tu palabra, que es la sabiduría, de tal manera que podamos alimentar la bendición para nuestra nación. Ayúdanos, Señor, a tener el temor de Dios y no injuriar a ninguna autoridad, a no burlarnos del diablo ni de principados y potestades espirituales. Que aprendamos a respetar, Señor, a principados y potestades, sean estos espirituales o naturales o materiales, porque eres tú quien los va a juzgar en su tiempo. Que no andemos tratando de reprender cuando tú no nos mandas. Que estemos rendidos a ti, Señor, y hagamos tu voluntad. Da a tu pueblo discernimiento, da a tu pueblo sabiduría para poder caminar a la luz de tu rostro. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén.